Ahora sí, alumnos del profesor EDC, bienvenidos a Filosofando. Esta es la continuación del video pasado que me aboqué a dar respuesta a una de sus preguntas, comentarios. Y bueno, eh, el tema del día de hoy está muy interesante y quiero que recuerden una palabra que va a aplicar a muchas cuestiones de nuestra vida. Y, perdón, estoy poniendo mi cronómetro para no pasarme del tiempo. A ver, la palabra es contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Ok? Muy bien. Y dice así. El capítulo son dos pequeños, se llaman mover la sombra y detener la sombra. Mover la sombra es algo que hacemos cuando no podemos saber cuando no podemos saber las intenciones del adversario. En la batalla, finjamos lanzar un ataque poderoso para ver cómo reaccionan nuestros adversarios. Habiendo visto los métodos de nuestros adversarios, será fácil alcanzar la victoria utilizando las diferentes tácticas que tengamos para cada ocasión. También en los combates individuales, cuando un adversario adopte una guardia con su sable por detrás de él o a un costado y está a punto de atacarnos, ya nos ha mostrado su intención por la posición de su sable. Una vez que ha mostrado sus intenciones, sentimos de inmediato la ventaja y sabemos cómo ganar con certeza. Si no estamos atentos, perderemos el ritmo. Esto debemos meditarlo. Musashi nos invita al final prácticamente de cada capítulo, termina con esto debemos meditarlo o practicarlo. En este capítulo yo cuestiono, porque por eso menciono el contexto. Él es de otra era, como saben, y está hablando en un contexto donde las batallas pues eran muy diferentes a las batallas que hay ahora, donde una agresión de ese entonces era muy distinta a la agresión que podemos vivir ahora, donde las armas de ese entonces pues eran muy similares a estas, ¿verdad? Y era lo único que había. Claro que como samurái pues usaban sus wakisashis o sus katanas. El wakizashi es la espada corta, el cuchillo pues es el tanto. Ahí hay esa diferencia y tienen, dependiendo del tamaño, pues varía también algunos nombres, pero en esencia es eso. Es muy diferente. Aquí, en este capítulo, cuando nos habla de mover la sombra, está hablando de un bluff, ¿no? Como en las cartas. Entonces, blofeamos para ver cómo reacciona el adversario. Este punto se me hace delicado. Creo que uno tendría que ser un maestro de las artes marciales y depende del contexto, porque si estamos en una situación de un asalto, creo, en base a mi experiencia, he sido asaltado en 5 ocasiones con mano armada, con pistola pues, y si creo que si yo he blofeado, ya no estaría aquí. Entonces, este consejo para mí no es adecuado para este momento de la historia, para este momento de la psicología y la psicosis que estamos viviendo y para este momento de las armas que hay hoy en día y la facilidad con la que pues un criminal puede acceder a una pistola, ¿no? Entonces, eso por un lado. Continúo con el siguiente capítulo, detener la sombra. Detener la sombra es algo que debemos hacer cuando percibimos las intenciones agresivas del adversario hacia nosotros. En las batallas significa detener la acción del oponente en el mismo tiempo o en el mismo momento que se actúa. Si les demostramos que tenemos la ventaja, cambiarán de intención, abrumados por nuestra fuerza.
Entonces, en ese momento debemos cambiar de actitud y a partir de ella tomar la iniciativa y alcanzar la victoria. En los combates individuales también se utiliza la ventaja para detener el entusiasmo del adversario. Después de su ataque, debemos encontrar el momento oportuno para tomar la iniciativa. Esto se debe de trabajar con conciencia. Nótese otra vez cómo nos invita a la reflexión y precisamente son cosas que son vitales practicar, tomar en cuenta y tratar de vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque en ese sentido, si vivimos de esa manera, es como si viviéramos en un simulador. Y al simular constantemente, estamos practicando. Y ya sabemos que la práctica hace al maestro. Entonces, en ese sentido, mientras más practiquemos, mejores nos vamos a volver para ciertas situaciones. No es tan difícil de entender. Mientras más repasemos las tablas de multiplicar, pues mejor nos las vamos a saber, ¿no? Más listos vamos a estar para el examen. Entonces, es lo mismo, aplica el mismo principio. Y todo depende también del contexto en el que estemos. Si es una junta de negocios, si estamos viendo, si estamos en una junta de la empresa, ¿ok? Y siempre existe ¿cómo le podemos llamar? Gutierritos. El Gutierritos que está muy al pendiente de lo que estamos haciendo nosotros para copiarnos o robarnos la idea y salir él saludar con sombrero ajeno. Entonces, esos son el tipo de enemigos que tenemos hoy en día. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos estar atentos? Enojarnos, no, o sea, debemos de conocer a nuestro enemigo. Si ya sabemos, ya nos la ha hecho antes, pues lo que debemos hacer es poner atención, no filtrar información para que éste se haga de ella y al mismo tiempo estar atentos a sus acciones y reacciones, ¿sí? A esa, como llama Musashi, la sombra, ese retirar, detener la sombra o mover la sombra. En ese aspecto, en ese contexto, sí podemos hablar de incluso mover la sombra para ver su reacción. Y bueno, creo que hay límites en todo, pero si llega el momento donde esta persona ya se pasó de la raya, mover la sombra para que evidenciar su actuar, ¿sí? No para darle en la torre, sino simplemente si ya nos colmó el plato, si ya se pasó de la raya, pues sí hay maneras de poder mover la sombra o hacer el bluff para que él solito se queme, para que él solito reaccione y se evidencie su actuar negativo, ¿ok? De otra manera y de la misma manera, si estamos atentos, podemos sentir cuando están a punto de lanzarnos algún comentario negativo o incluso, por ejemplo, a la hora yo creo que de las 5 ocasiones que me han asaltado, por lo menos en una, y yo diría que en 2, tuve esa sensación de algo raro y no le hice caso. ¿Quién sabe qué habría pasado si le hubiese hecho caso? A lo mejor corro, ¿no? Y la libro. A lo mejor no, estaba en un microbús y pues ni cómo. Entonces, pero lo que sí es el poder estar atentos a la situación, al contexto, a lo que está pasando a nuestro alrededor, conocer nuestra situación
y el entorno. Si es en la oficina, si es en alguna fiesta o ya sabemos que siempre hay el payaso que llega a las reuniones de los amigos, ¿verdad? Y cómo prever ciertas situaciones desagradables y detenerlas en el momento adecuado antes de que escale la situación. Esto es pensando precisamente antes de que escale la situación. Porque en una cuestión de vida o muerte, creo, yo no me la jugaría como recomienda Musashi. Y obviamente nos dice reflexiona sobre ello, porque seguramente esto yo supongo, ¿no? Sabe que todo depende del contexto. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Espero sus comentarios de una manera civilizada. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, pero vamos manteniendo los diálogos. Para que haya un diálogo, pues tiene que haber un receptor y tiene que haber un emisor y viceversa. Y vamos haciéndolo de una manera civilizada y de una manera, por ahí tengo dentro de mis suscriptores seguramente a algunos de mis alumnos de secundaria, que antes tuve en primaria, entonces por eso también cuido mucho mi lenguaje. Habrá momentos en los que usaré un lenguaje más fuerte para describir ciertas situaciones que por ahí vienen ya. Y por otra parte, estén atentos esta semana. Creo que me llega un pequeño cargamento de navajas para vender. Así es que para los que estén interesados dentro de México, recuerden que pues soy nuevo en esto, y lo estoy haciendo por la situación, porque pues todavía no hay trabajo y pues bueno, es una manera de generar un recurso de manera honesta y dando calidad y servicio